Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de Harting Iberia. Soy Vicente Vázquez y bueno, en este caso, en este webinar vamos a tratar de soluciones que dispone Harting para reducción de espacio y la miniaturización de máquinas. Es importante explicar por qué es interesante el poder reducir espacio y porque cada vez se tiende más a la miniaturización en todo tipo de equipos. La primera razón es que es una tendencia que nos da una serie de ventajas muy importantes. La primera de ellas es la reducción de espacio, hace que los sistemas sean más manipulables, más manejables y de esta manera, al ser más portátiles, también facilita que sean fácilmente reconfigurables. Esta quizás sería la principal ventaja para maquinaria. Luego hay otras ventajas como reducir espacio. Al final lo que también repercute es en una reducción de los materiales a utilizar y su coste. ¿Vale? En todo caso, reducir las máquinas implica reducir todos los componentes y en este caso las soluciones de interconexión también se tienen que adaptar a esta tendencia. Esto implica que cada vez se necesitan componentes más pequeños, ¿vale? Esto también implica los conectores. El ejemplo que tenemos aquí es un iX industrial que es mucho más pequeño, un 70% más pequeño que, por ejemplo, las conexiones Ethernet estándar que se realizan con jacks para J45. ¿Vale? Entonces, una de las maneras es esta, reducir los conectores. Y reducir los conectores implica reducir también el espacio necesario para poder instalar estos conectores. Otras soluciones que se pueden hacer para reducir espacio es simplificar el número de conectores y de esta manera, utilizando soluciones híbridas o soluciones modulares, como la que podemos ver aquí con el hub modular, conseguimos reducir el número de conectores y entonces el espacio necesario para instalarlos, ¿vale? Y por último, y no menos importante, otra tendencia que hay es eliminar elementos de dentro de un cuadro, de un armario, de un sistema para incorporarlos en el conector, ya sea porque muchos de los cableados tienen que pasar por un conector y entonces eso implica pues alargar este cableado hasta dentro del armario para poder llegar a esas funciones. Entonces, dentro de los conectores Harting nos podemos encontrar desde switches de 4 puertos no gestionados, como el que tenemos aquí. También nos podemos encontrar dentro de un conector un protector de sobretensiones o módulos de identificación. Claro, estamos hablando de elementos que de estar en el armario igualmente acabarían teniendo que pasar por el conector. Si esos elementos ya se pueden integrar directamente en el conector, no estar en el armario, reduciríamos considerablemente el espacio requerido. En el webinar de hoy nos vamos a centrar sobre todo en cómo reducir espacio y cómo miniaturizar los sistemas de interconexión, ¿vale? Uno de los conectores más versátiles que nos podemos encontrar dentro de la gama industrial de Harting son los conectores de tamaño HAN3A. Son uno de los primeros conectores que Harting trasladó al mercado, pero que no ha parado de evolucionar, añadiendo cada vez pues más números de polos, más prestaciones de tensión y alimentación, pudiendo pasar todo tipo de transmisiones, desde señal, potencia, fibra óptica, comunicación, y teniendo todo tipo de carcasas que le permiten utilizarse en diferentes tipos de ambientes. Y esto también es muy importante, es que a la salida de, por ejemplo, un sistema, importa que el espacio que necesite para poder instalar el conector no entorpezca con otros elementos que haya fuera del sistema donde está el conector. Entonces a veces nos interesa salir pues no de forma recta, sino de forma acodada, para así poder facilitar la instalación de los conectores y de los equipos. Vamos a verlo todo esto con un poco más de detalle. Como comentábamos antes, el HAN3A tiene soluciones para todo tipo de transmisiones. Podemos tener transmisiones de potencia con conectores que llegan a intensidades de hasta 40 amperios, como estos que podemos ver aquí, de 3 más tierra, ¿vale? Pero si tenemos que llevar señal, también tenemos soluciones con una gran densidad de contactos, como esta de aquí, que nos permite llevar hasta 21 contactos.
Dentro de las comunicaciones, dentro de un 3A, podemos llevar conexiones Ethernet vía RJ45, pero también tenemos opciones de conexiones con fibra óptica, ya sea con fibra multimodo, monomodo, de plástico, en este caso aquí con contactos SC. Esto no es ninguna novedad, pero no está de más recordar todo lo que puede hacer un HAN 3A. Como comentábamos, nos vale para todo tipo de ambientes. Tenemos desde carcasas metálicas a carcasas plásticas, carcasas de acero inoxidable por si tenemos que trabajar en ambientes corrosivos. También tenemos versiones con un acabado para estar en el exterior, ¿vale? Conjuntas que sean resistentes a la radiación solar. Tenemos soluciones para ambientes explosivos y también soluciones para ambientes con interferencias electromagnéticas que crean una jaula de Faraday para proteger el contenido que pasa a través del conector. Como comentábamos antes, es apto para todo tipo de aplicaciones gracias a que podemos tenerlo para todo tipo de orientaciones. Podemos hacer prolongaciones manguera-manguera mediante soluciones como las tres que podemos ver aquí, aéreas, fijas o fijas transpanel, ¿vale? Y por último también tenemos en caso de entrar dentro de un cuadro eléctrico o armario eléctrico, opciones con entrada recta o con entrada acodada. Y dentro de las entradas acodadas tenemos tanto opciones para fijar atornillado o roscado, como en este caso, donde antes podríamos colocar un prensastopas o colocábamos un prensastopas, ahora podemos colocar una base roscada. Un ejemplo típico que nos podemos encontrar es en el cabezal de un robot, donde se necesitan conectores muy compactos, que sean muy robustos, versátiles y flexibles en cuanto a sistemas que pueden incorporar en su interior, datos, potencia, señal, y flexibles en el sentido de que se puedan orientar de la manera más óptima posible para el sistema. Y también que la entrada de cable es bastante elevada. Tenemos opciones ya con salida métrica 20, métrica 25 para cables más gruesos de diámetro más grande. Pues por ejemplo aquí podemos ver, de hecho aquí también hay unos cuantos de HAN 3A y aquí tenemos uno que además es empotrado y de forma codada. Pero hasta ahora siempre ha sido un conector muy versátil, pero había aplicaciones donde este conector no podía alcanzar, ya sea porque era un conector que tiene unas prestaciones muy elevadas, IP67 en este caso, muy robusto, pero a veces no es necesario tener todas esas prestaciones. Y por eso Harting en la feria de Hannover presentó una nueva familia dentro de la gama HAN y en este caso le llamó HAN 1A. 1A, un tamaño mucho más pequeño que el que teníamos ahora de 3A. Es un conector que se busca que sea muy versátil, también igual que el 3A, y muy escalable, y ahora veremos qué significa esto. Al igual que el 3A, dispone de diferentes tipos de soluciones, ya sea para pasar potencia, para transmitir señal o comunicación. ¿En qué consiste este conector? La filosofía cambia un poco respecto a lo que teníamos hasta ahora con los conectores, que teníamos el aislante macho, el aislante hembra con sus contactos y luego teníamos una capota y una base para protegerlos. En este caso estamos hablando de un conector que no necesita las mismas prestaciones que un HAN 3A y nos permite llegar a aplicaciones donde un HAN 3A excedía lo que necesitábamos. Entonces, el núcleo del HAN 3A es los cuerpos que podéis ver aquí. Consisten en un cuerpo macho y un cuerpo hembra. Y les llamo cuerpos porque en este caso no es un aislante, porque esto ya incluye lo que sería una carcasa plástica, ¿vale? Y aparte tiene su sistema de enclavamiento, que luego veremos en un poco más de detalle. Esto sería el núcleo. A partir de este núcleo se pueden colocar diferentes accesorios que le permiten utilizar en diferentes tipos de aplicaciones. Ya solamente con el núcleo
podremos ya realizar un cableado, como el que podéis ver aquí. Varios hilos que van al cuerpo macho, se conectan al cuerpo hembra y que continúan. Esto sería el montaje más básico. Sin embargo, hay que comentar de que tenemos diferentes tipos de cuerpos. De momento, en esta nueva serie se ha empezado con varios cuerpos centrados en potencia, como son estos 4 primeros de aquí, 2 más tierra, 3 más tierra con conexión a tornillo, 3 más tierra con conexión a engaste y 3 más tierra con una pantalla. También tenemos versiones de potencia de 5 más tierra, en caso de que queramos llevar algún pequeño motor trifásico de engaste, y luego ya tenemos soluciones de señal que nos permiten llegar hasta 12 contactos, y por último, en un tamaño muy reducido, tenemos conexiones Ethernet para categoría 5, 4 polos, o categoría 6, 8 polos, ¿vale? Aquí tenemos los cuerpos. Y estos cuerpos disponen de dos tipos de enclavamiento, ¿vale? Tenemos un enclavamiento con una pletina a presión, que es esta de aquí, pero luego tenemos otros que no llevan esta pletina. En este caso, el enclavamiento se haría mediante un accesorio que sería una garra metálica, similar a la que tenemos en el Han 3A. De esta manera podemos adaptarnos a la aplicación que necesitemos acoplar. ¿Por qué me refiero a esto? Siempre que llevemos una garra, tenemos que contar el espacio que necesita para mover la garra. En cambio, en este caso, al no tener una garra, es mucho más rápido de conectarse. Sin embargo, mediante la garra, pues tenemos una sujeción adicional que incluso podemos colocar también en el otro cuerpo. Esta solución de por sí es IP20. Hay muchas aplicaciones en las que no necesitamos una estanqueidad elevada. Sin embargo, mediante un pequeño accesorio, unas juntas, se puede aumentar la IP de la solución. El caso que habíamos visto en la primera diapositiva, con 4 hilos entrando en un cuerpo y saliendo por el otro, era una solución IP65. Se le había añadido 2 juntas, una a cada lado, y de esta manera se garantizaba la estanqueidad de la conexión, siempre que no se quiera utilizar otro tipo de accesorios, porque esto que estamos viendo, estos núcleos, tienen una multitud muy grande de accesorios que le permiten utilizar en muchas aplicaciones. ¿Qué tipo de accesorios? Bueno, aquí podemos ver un resumen con capotas, bases, brías antirretención. Vamos a verlas un poco más al detalle, ¿vale? Lo primero son estas brías antirretención, ¿vale? En caso de que lo que llevemos aquí no sean cables unifilares, como habíamos visto anteriormente, sino que fuese una manguera, pues tenemos la opción de, con una brida, hacer la retención, ¿vale? Aquí sería este accesorio que lo pondríamos a un lado y a otro. Y por otro lado, también es escalable. Si le ponemos la junta que habíamos visto anteriormente, sería IP65, y si no le ponemos la junta, sería una solución IP20, a gusto del consumidor, del cliente y de la aplicación. Por otro lado, si estamos más acostumbrados a soluciones típicas como las del Han 3A, donde tenemos una capota para hacer la conexión con un prensa con el cable, y mediante una solución a base a empotrar, tenemos soluciones como esta, que llevan capotas y bases. En este caso no habría que poner la junta o seleccionar la junta que habíamos visto anteriormente, sino que la base, tanto la base como la capota, ya tienen una junta incluida, con lo cual cuando escogemos estos elementos ya el sistema es IP65. La gracia de este sistema es que podemos crear todo tipo de orientaciones. Por ejemplo, si utilizamos esta capota en el cuerpo macho y en el cuerpo hembra ponemos una base, tenemos una salida de entrada a cuadro. Pero si ponemos esta misma capota aquí o aquí y aquí, entonces tendríamos una solución totalmente aérea, una prolongación aérea. Podemos verlo un poco aquí mismo, ¿vale? Si queremos hacer prolongaciones aéreas, podemos utilizar 2 capotas. Si queremos solo hacer soluciones empotradas a panel, pues en un lado colocaríamos esta base y en la otra esta capota.
Independientemente del macho y de la hembra, que pueden estar los dos o en una capota o los dos en un panel, pues se puede colocar macho-hembra o hembra-macho. Y por último también tenemos la opción de hacer prolongaciones fijas mediante este accesorio. Estas prolongaciones fijas podrían ser simplemente con una brida o también se podrían utilizar las capotas que habíamos visto anteriormente. Esto nos permite tener una gran cantidad de orientaciones diferentes. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de reducido espacio, nos preocupa, por ejemplo, el espacio que ocupa el cuadro eléctrico, el entorno que necesita para poder instalarse y desinstalarse. Mediante una base a empotrar acodada, este elemento va directamente la conexión hacia abajo y podemos tenerlo cerca de otros elementos que, en caso de estar recto, hubieran tenido algún tipo de interferencia mecánica. También es importante indicar de que son fácilmente apilables mediante el accesorio para poder hacer un montaje en superficie y aparte tienen la posibilidad de hacer codificación visual, ¿vale? Igual que teníamos en otros sistemas como puede ser el push-pull, para de esta manera facilitar lo que sería su montaje, ¿vale? Haciendo un pequeño resumen, el Han 1A tendríamos un conector un 30% más pequeño que un Han 3A, tiene mucho menor peso, pero es igual de seguro y fiable. Es escalable, es más rápido de montar, ¿vale? No va atornillado como irían los aislantes dentro de un Han 3A, sino que sería una conexión tipo click. Su precio es también más reducido, solamente hay versiones plásticas y este plástico es resistente a químicos, ¿vale? Una aplicación típica podría ser para pequeños motores, pero también podría ser para luminarias, en donde se piden conectores que sean muy pequeños, las potencias no son muy elevadas, pero sí que puede ser importante la entrada de cable que tengan que tener, ¿vale? En este caso el Han 1A podría ser una solución bastante recomendable. Alguno podría decir que el Han 1A es muy parecido a otro tipo de soluciones de pequeño tamaño que tenemos en nuestro catálogo, como puede ser la gama push-pull. Y es cierto, tienen un plástico muy similar, resistentes a químicos, la misma codificación visual, pero las aplicaciones a donde se dirige uno y se dirige otro suelen ser bastante diferentes. ¿En qué sentido? Las soluciones del push-pull son soluciones para entrada a cuadro. Normalmente dentro de una entrada a equipo. Normalmente en un equipo lo que podemos encontrarnos es un PCB, ya sea por ejemplo pues un mini ordenador, un display, diferentes tipos de soluciones que al final tienen que acabar soldadas a un PCB. Entonces el push-pull, la gran mayoría de soluciones que tiene Transpanel, pues tienen opciones para PCB. De hecho es su principal sus principales aplicaciones están aquí. Dentro del push-pull también tenemos opciones de potencia, de señal, de comunicación, ¿vale? Aquí podemos ver unas cuantas con conectores RJ45 de categoría 4 y de categoría 5 y categoría 6, perdón. Tenemos soluciones de señal de 10 contactos y hasta 20 contactos y también tenemos soluciones de potencia. Aquí no se ve, pero también existen soluciones para fibra óptica. Ya que estamos hablando de soluciones para reducir espacio, hay que contar de que muchas veces lo que nos interesa no solamente es reducir el tamaño del conector, sino reducir el entorno que necesitamos para ese conector. El push-pull, su gran ventaja es que es muy apilable. Su base de entrada a cuadro tiene esta forma que podéis ver aquí, que hace que se puedan acoplar fácilmente unas con otras y de esta manera pues el espacio requerido para poder montar muchos conectores uno al lado del otro es muy pequeño. Esto también se puede hacer gracias a que el enclavamiento del push-pull es un enclavamiento interno, no necesita de ninguna asa. Simplemente empujándolo ya se realiza la conexión y entonces para poder desconectarlo se tiene que tirar del cuerpo hacia atrás. En este caso, si se tira del cable no se desconecta, se tendría que tirar del cuerpo.
Para poder tirar del cuerpo, lo que se hace es tener un conector, una forma muy ergonómica que facilita su conexión aunque no tengamos el conector a la vista. Por otro lado, para facilitar su inserción y no colocarlo de forma invertida, tanto en la base como en la capota, disponemos de unas flechas que ayudan a identificar rápidamente la posición correcta. Al contrario que los conectores circulares, que debido a su forma puede ser más difícil de encarar, en este caso estamos hablando de un conector rectangular, solo tiene dos posiciones, arriba y abajo, pero aún así disponemos de ayudas para todavía facilitar cada vez más su inserción. Disponemos de codificación visual, al igual que habíamos visto antes con el Hanunoa, y esto es importante, dispone de un sistema de bloqueo. De esta manera, cuando alguien quiere bloquear el conector para evitar que alguien lo pueda desconectar accidentalmente, aunque tire del cuerpo, se gira a 45 grados este elemento y entonces queda bloqueado. De hecho, incluso se puede poner algún pequeño elemento tipo alambre o que pasaría por aquí y por aquí, es cuando estaría horizontal, es cuando estaría bloqueado, y entonces evita que se pueda abrir a menos de que se rompa este elemento de bloqueo. Me refiero al alambre que se hiciese pasar por aquí o al enclavamiento. Por último, es un plástico resistente a químicos, o sea que puede estar en aplicaciones donde hay una corrosión, donde puede haber alta corrosión, como explicábamos antes con el Hanunoa. Son soluciones pues muy parecidas pero para mercados distintos, como comentábamos antes. Por ejemplo, si antes en el Hanunoa veíamos soluciones que iban directamente a cable, aquí lo que podemos ver es un display donde normalmente nos encontramos un PCB y entonces pues se buscan soluciones que sean rápidas de instalar. Nos podemos encontrar que sean alimentación o comunicación, en este caso el push-pull dispone de ambas soluciones, con lo cual se convierte en una solución muy adecuada para este tipo de aplicaciones. Y por último, si estamos hablando de reducción de espacio, a veces no hay que pensar tanto en reducir el tamaño del conector, sino en facilitar lo que sería la instalación en un entorno como el que podemos ver aquí. Dentro de un aerogenerador el espacio está muy limitado y entonces los conectores que podemos ver aquí tienen que ser lo suficientemente manejables para que su conexión o desconexión o incluso el hecho de tener que realizar una modificación no nos haga interferencias mecánicas con otras partes del sistema que podemos ver aquí. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente podemos tener una base que estaría acoplada a un cuadro y entonces podemos tener otros elementos que nos puedan hacer interferencias mecánicas. En este caso, cuando tenemos que acoplar un conector, pues tenemos que pensar en el espacio necesario para poder hacer el acople de este conector, ¿vale? Sin embargo, si lo que tenemos que realizar es una modificación, nos podemos encontrar que este espacio se puede aumentar considerablemente. Es decir, la capota ocupa este tamaño. Podemos tener cierto espacio de manejo para poder acoplarlo, pero si tenemos que desatornillar la base, quitar estos 4 tornillos que hay aquí, necesitamos tener el espacio necesario para poder utilizar las herramientas necesarias para esta operación. ¿Cómo se puede solucionar este tema? Una solución es mediante bases que te permitan el montaje trasero. Harting ya dispone de varios conectores que tienen esta opción, como era el Haneco B y el Haneco A, y ahora también lo tiene en las bases Han B de toda la vida. Habrá sacado versiones que permiten el montaje trasero. ¿Y qué ventajas nos da esto? La primera de ellas, pues que si hay que realizar una modificación, el conector no se saca por delante, sino que se saca por detrás, con lo cual el problema que habíamos visto con las herramientas tipo destornillador para poder desacoplar el conector, podríamos reducir el espacio necesario en el entorno del cuadro eléctrico para luego, en caso de instalarlo, que no nos hiciese interferencias mecánicas.
Por otro lado, el hecho de que se acople por detrás hace que no sea necesario tener una coca de más en el cable para poder montarlo en el exterior. Se puede trabajar en el interior del cuadro. Y luego, y esta es una de las partes más interesantes, es que cuando normalmente se fabrica un cuadro, tenemos una parte que es la placa, ¿vale? Que es la que se cablea pues poniéndolo sobre una mesa de trabajo, un banco de trabajo, etcétera. Y luego tenemos el cuadro eléctrico en el cual montamos la base a empotrar. Cuando teníamos un conector a empotrar nos podíamos encontrar que necesitábamos 3 pasos. El primer paso era eh, crear la placa, en el segundo paso montábamos la base a empotrar y había un tercer paso que era tener que cablear luego el conector que se tenía que montar por delante con los cables que saldrían de la placa. Ahora este último paso lo podemos eliminar porque podemos montar este bastidor, este frame, igual en el mismo proceso en el que estamos montando esta placa, de tal manera que solamente cuando vayamos a instalarlo podamos hacer clic. Esto también nos ayudaría en caso de que tuviésemos que hacer una producción automatizada de cuadros, facilitar lo que sería luego el montaje, cosa que si no lo hiciésemos así obligaríamos a hacer este proceso de forma manual. Bueno, sacando conclusiones de todas las soluciones que hemos visto hasta ahora, indicar que utilizando conectores más pequeños nos permite tener equipos más pequeños que hacen que sea más fácil de manipular. Como son más fácilmente manipulables, también son más fácilmente reconfigurables. Y si utilizamos conectores de conexión rápida, también hacemos que sea más rápida esta reconfiguración. Y todo esto al final se traslada en un ahorro en tiempo y material, con lo cual un ahorro de costes. Bueno, espero que este webinar os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, siempre os podéis poner en contacto con nosotros. En la dirección es@harting.com o llamarnos directamente. Y si queréis más información acerca de alguna de las gamas que aquí hemos presentado, nos podéis solicitar documentación técnica, PDFs, etcétera. Me preguntan aquí la compatibilidad que existe entre el Humber Rear Mounting, el Rear Fit, el que hemos presentado aquí, y la compatibilidad que tendríamos con el Humber normal. En este caso, ambos utilizan los mismos agujeros de fijación. El troquel, sin embargo, es un poco más ancho en el caso del Humber Rear Fit para poder colocar el bastidor desde la parte trasera. Este bastidor es propio de la capota de la base Humber, con lo cual no se puede mantener un zócalo Humber. Se tendría que cambiar el zócalo por uno con montaje trasero. No se pueden, los zócalos antiguos no se podría mantener. Se podría mantener mecanizado, eso sí, pero el zócalo tendría que cambiar por uno nuevo. Bueno, de acuerdo, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar.